Hoy en La Voz de los Especialistas, Gustavo López Orozco, con especialidad en urgencias, nos habla sobre esos mitos que hay en torno a quién debería de recibir primero los servicios de urgencias en caso de que se vean rebasadas las capacidades hospitalarias por la contingencia de COVID-19. Hola a todos, soy el doctor Gustavo López Orozco, soy especialista en medicina de urgencias. Trabajo en diferentes servicios de emergencias aquí en la ciudad de Morelia, aquí en Michoacán. Y bueno, también participo activamente en algunas actividades como tesorero de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias. El tema que nos atañe el día de hoy es hablar acerca de esta pandemia del COVID-19, acerca de todo lo que ha sucedido, qué ha pasado y sobre todo hablar un poquito acerca de la guía bioética de asignación de recursos en medicina crítica que hace algunos días se publicó y de la que ha dado mucho de qué hablar sobre la asignación de recursos dependiendo la cantidad de pacientes que tengamos y también si esto llegara a sobrepasar. Sin duda, todos sabemos esta pandemia que empezó ya desde diciembre del año pasado en algunos estados ahí en China, ha ocasionado un sinnúmero en algunos países, un sinnúmero de pacientes y un sinnúmero de entidades que ha condicionado pues una gravedad en la atención de los pacientes y también sobre todo que se han sobrepasado los servicios de salud en algunos países como Italia, como China, como España y ahora Estados Unidos y algunos otros países en el mundo. Quisiera comentarles que si bien estas pandemias han existido alrededor de o en el paso de los tiempos, creíamos que en estos tiempos actuales pudieran estar controladas ante una situación de este tipo. Sin embargo, pues hemos visto todo lo que ha sucedido a nivel mundial y realmente estamos preocupados por qué se va a hacer si esta pandemia en nuestro país nos pudiera sobrepasar los servicios de salud. Quiero comentarles al momento de leer esta guía, al ser un tema completamente de bioética, pues da para muchos lados, da para poder decir si eso está bien, una toma de decisiones, o está mal el decidir qué paciente pudiera sobrevivir o qué paciente tiene que fallecer. Sin embargo, al revisar no solamente esta guía en México, sino también al revisar algunas guías a nivel Latinoamérica que se han estado creando, me he dado cuenta que tiene una función específica y tiene una razón de ser. Quisiera comentarles, por ejemplo, que esta guía únicamente debe entrar en operación si la capacidad existente de los cuidados críticos ha sobrepasado o está cerca de ser sobrepasada y no es posible referir a los pacientes que necesiten de cuidados críticos o otros servicios de salud donde puedan ser atendidos de manera adecuada. Es importante que entendamos el valor de la guía y también entender que solamente es una guía que se le brinda a los médicos para poder discernir si la toma de decisiones es la más correcta. ¿Qué punto importante tiene esta guía? Es simplemente una clasificación de pacientes. Poder discernir que cuando tenemos un paciente en estado crítico, discernir cuál de estos pacientes, dependiendo el espacio que tengamos para la atención, puede recibir la atención de una unidad de cuidados intensivos y cuál de ellos pues no podría tener la posibilidad de poderlo recibir. Quiero comentarles que esto tiene que ver mucho, el objetivo principal es determinar quién tiene mayor capacidad o probabilidad de poder sobrevivir con la asignación de recursos en un tiempo muy corto. Eso es el objetivo principal de esta guía, poder discernir cuál es el paciente que tiene mayor probabilidad de sobrevivir. Y esto no es algo nuevo, esto es algo que se viene presentando desde hace mucho tiempo. En medicina de emergencias esto se utiliza desde los tiempos de Napoleón, incluso cuando se clasificaban a los pacientes en las batallas, y esto se le denominaba triage, que es una clasificación de pacientes. ¿Qué hacían? Los soldados determinaban y clasificaban al paciente dependiendo del que tuviera mayor capacidad de poder sobrevivir y que
hubiera la utilización de menos recursos, y esto hacía que se salvaran más pacientes o más personas en un corto tiempo y con menor utilización de recursos. Desde esos tiempos, el triage se ha ido realizando en los servicios de emergencias, y entonces actualmente en un servicio de emergencias se clasifican los pacientes en diferentes colores para determinar cuál paciente debe pasarse primero y cuál paciente debe pasarse después. Y no quiere decir que un paciente sea más importante o que sea menos importante para la atención médica. Quiere decir quién tiene mayor probabilidad o riesgo de fallecer en cierto momento y que la atención médica debe ser atendida de manera inmediata. Eso es lo que se hace actualmente en los servicios de emergencias para clasificar a un paciente que está críticamente, medianamente o que no tiene una gravedad que ponga en riesgo su vida. Esta es la 24ª de una serie que La Voz de Michoacán le ha preparado para que usted esté bien informado.